Bueno, pero hoy voy a hablar de matemáticas realmente, y este trabajo es un libro que estoy escribiendo. Entonces ustedes son los primeros que van a ver algunos de los capítulos de este libro. Es un libro que estoy escribiendo ya desde hace algún tiempo para que aparezca en Princeton University Press. La mayor parte del libro la he escrito en inglés, entonces las diapositivas son en inglés, pero les dan una idea del tipo de temas que voy a abordar y que tienen que ver con la notación matemática. Es el lenguaje de las matemáticas, de dónde provienen los diferentes símbolos que ustedes utilizan todos los días cuando están haciendo matemáticas y también física. Este trabajo tiene que ver con la estética de las matemáticas, y si ustedes ven, este pizarrón es fabuloso. Es decir, la notación matemática tiene mucho de arte, tiene mucho de artístico, y no parece, pero a mí me parece un pizarrón, una imagen de pizarrón increíble. Este trabajo tiene que ver con algo que estuvimos haciendo hace ya varios años y que consiste en tomar una tableta donde ustedes con una pluma pueden escribir fórmulas matemáticas, y la idea es que el matemático, en vez de escribir el código en látex, aquí está la fórmula ya interpretada, y para tener este tipo de fórmula hay que escribir las fórmulas en látex, hay que aprender a hacerlo, y además es muy engorroso porque en látex, ya saben, si hacen un error sale toda la fórmula mal. Entonces de lo que se trata en ese proyecto es de escribir con una pluma simplemente las fórmulas matemáticas, y la computadora ya lo traduce al látex. Entonces es un proyecto en el que hemos estado trabajando durante varios años, pero tampoco voy a hablar de eso, voy a hablar de la notación matemática. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que definen el tipo de notación que se puede usar en matemáticas? En primer lugar, la escritura en sí, el desarrollo de la escritura. La escritura es relativamente nueva en la historia de la humanidad, y vamos a ver que hay diferentes alfabetos, y algunos de esos alfabetos han proporcionado símbolos para la notación matemática. Después hay principios de simetría y lo que se llaman los principios, se dice de Gestalt, es decir, de forma, que sirven para identificar a los símbolos de escritura, a los símbolos alfabéticos o a los símbolos matemáticos de manera más fácil. Además hay que agregar visualmente, es decir, hay que utilizar paréntesis y otras formas de agregar visualmente la información. Y también voy a hablar de algunos matemáticos famosos que fijaron parte de la notación matemática y cómo todo eso realmente alcanza su punto más alto cuando se empiezan a publicar las primeras revistas matemáticas. Entonces eso es lo que voy a hacer el día de hoy. Tengo mucho material, no voy a poder cubrir todo el material que tengo, pero les voy a mostrar algunos símbolos, sobre todo con algunos símbolos, cómo es que a veces la historia política y a veces la historia cultural de un país determina lo que van a ser los símbolos matemáticos posteriormente. Esta es una especie de línea de tiempo de la notación matemática, y aquí nosotros estaríamos aquí en el siglo XXI. Tenemos desde la invención del alfabeto fenicio hasta el comienzo ya de la cultura griega, tenemos 12 siglos, 13 siglos en los que ya los griegos empezaron a producir matemáticas. Después tenemos el Renacimiento y tenemos la cultura occidental, donde empiezan a generarse toda una serie de símbolos matemáticos. Entonces tenemos 33 siglos de escritura, 33 siglos de alfabetos, pero tenemos realmente apenas un siglo y medio, o menos, casi un siglo nada más, de notación matemática estándar. Lo que ahora ustedes pueden hacer, que es abrir un libro y empezar a leer el contenido matemático, empezar a leer las fórmulas, es algo que no podían hacer en el siglo XVIII, porque tenían que aprender la notación particular de cada matemático. Tenían que aprender los símbolos que se utilizaban en Inglaterra o los que se usaban en Alemania, que eran distintos, y tenían que y no podían exportarlos a otro país. Entonces tenemos realmente muy poco tiempo de notación matemática estándar. La notación matemática viene de los alfabetos.
Y los alfabetos más populares son el alfabeto latino, el alfabeto griego, el alfabeto gótico y el alfabeto judío. El alfabeto latino, con eso escribimos el texto alrededor de las fórmulas. Con el alfabeto griego podemos marcar algunas partes importantes, algunas variables importantes, por ejemplo en geometría, los ángulos, los segmentos. Del alfabeto gótico utilizamos una sola letra. El alfabeto gótico es un alfabeto de la Edad Media, que surge en la Edad Media en Europa, y la única letra que utilizamos del alfabeto gótico es el símbolo de derivada parcial, el símbolo delta que ustedes conocen de derivada parcial. Y del alfabeto judío, el único símbolo realmente que se utiliza normalmente, regularmente y con mucha frecuencia, es el Aleph, ¿no? El Aleph 0, o los diferentes Alephs, Aleph 1, Aleph 2, que se utilizan en la teoría de conjuntos para definir el infinito y para definir diferentes tipos de infinitos. El alfabeto griego es realmente, y el alfabeto latino son los que han proporcionado la mayor parte de la notación matemática. Aquí pueden ver la historia de los alfabetos. El alfabeto fenicio es del siglo XII a.C. De ahí se derivan casi todos los alfabetos que ustedes conocen. Del alfabeto fenicio se deriva el alfabeto griego, de ahí se deriva el alfabeto latino y de ahí se deriva también el alfabeto gótico. Y esos son los siglos en los que estos alfabetos aparecen. Ahora vamos a ver un ejemplo. Les voy a mostrar un ejemplo para que vean de dónde viene, a veces de una esquina inesperada, viene algún símbolo matemático. El símbolo alfa, por ejemplo. El símbolo alfa es la primera letra del alfabeto griego y se usa regularmente, se usa muy frecuentemente en las matemáticas. Hay gente que se ha dedicado a estudiar la frecuencia del uso de los símbolos matemáticos. Los símbolos matemáticos, si ustedes toman un libro de matemáticas o de ingeniería y empiezan a ver qué tan frecuentemente aparecen los símbolos matemáticos más frecuentes en libros de ingeniería son la X, la Y y el símbolo de igualdad, ¿no? Símbolo de igualdad porque siempre para cada ecuación lo necesitan, y X y Y porque generalmente utilizamos sistemas de coordenadas cartesianos, necesitamos X y Y, y X es la variable por excelencia. Bueno, alfa también es una constante que se utiliza, un símbolo que se utiliza muy frecuentemente y proviene del alfabeto fenicio. Esta es una comparación entre el alfabeto fenicio y el alfabeto griego. El alfabeto griego, la alfa mayúscula es como la A latina. Esta es la alfa mayúscula. Esta sería el equivalente en el alfabeto fenicio, que se llama el Aleph, como se llama la primera letra del alfabeto judío, ¿no? También el Aleph. Y aquí pueden ver la equivalencia con otras letras, entre las letras fenicias y las letras griegas. Lo que hicieron los fenicios para recordar mejor los símbolos fue que cada letra era el inicio de una palabra. Por ejemplo, la letra teta, la teta del alfabeto griego, tiene esta forma en el alfabeto fenicio, se llamaba tet, y es una rueda. Y la T, la teta, la T, es el primer sonido cuando querían decir rueda en fenicio. Hay algunas otras, por ejemplo, la M del alfabeto también griego y latino, proviene de este símbolo del alfabeto fenicio, y mem era la forma en que decían agua. Entonces, cuando ustedes vean una M, ese es el símbolo fenicio para el agua. Ahora, el Aleph era la primera letra del alfabeto fenicio y después del alfabeto griego, y es la letra inicial cuando quieren decir buey, ¿sí? O ox en inglés. La primera letra del alfabeto fenicio para decir buey. Y si ustedes rotan este símbolo, ven inmediatamente a la res, ¿no? Ven los cuernos del buey, ven la cabeza de la res, y ese es el origen de este símbolo. Entonces, cuando están ustedes utilizando alfa, realmente están regresando al alfabeto fenicio, están regresando a ese origen de la letra alfa. Después vamos a ver que esta letra también se invirtió en un momento dado y regresamos a otra forma. Ahí está la res, ahí está el buey. Ahora, lo primero que hay que hacer es escribir números, y los números que utilizamos actualmente, los números arabios como les llamamos, se originaron en la India en parte, y después los árabes
empezaron a popularizarlos, les cambiaron la forma. Y esto que ustedes ven aquí es un libro de matemáticas de la época de los árabes. No hay ningún símbolo. Esto es lo que se llama el álgebra retórica. El álgebra no tenía símbolos en esas épocas, hasta muy tarde, hasta el siglo XII, XIII, empiezan a aparecer los primeros símbolos matemáticos. Y aquí todo es, como diríamos hoy en día, platicado. El problema matemático se expresa simplemente con palabras en donde dicen si queremos dividir una variable o queremos dividir un número en 3 partes iguales y la suma de los números es igual a 36, eso lo escribirían con letras simplemente y así se plantearía el problema. Los números arábigos fueron introducidos por Fibonacci en 1202 en Europa y lo que ocurrió es que se popularizaron y uno de los números que se popularizaron fue, por ejemplo, el 0. El símbolo del 0 que ahora utilizamos en la notación decimal tiene una historia realmente muy vieja, viene desde los sumerios. Los sumerios ya habían utilizado el 0. Los babilónicos empezaron a utilizar el 0 porque tenían un sistema posicional para los números. No tenían el sistema romano que es agregatorio. Tienen símbolos para los números y los van agregando y no importa el orden en buena parte. El sistema babilónico era como el sistema decimal posicional, pero con base 60. Y durante la conquista de Alejandro el Grande, que llegó hasta la India y llegó hasta Alejandría, hasta Egipto, fueron llevando con ellos el 0 babilónico y llegaron hasta que los árabes lo adoptaron y le llamaron el número cifra. Eso quiere decir, por eso decimos cifra en español, por eso también se dice cipher en inglés, viene de esta palabra que es una palabra árabe y que en realidad se refiere al 0. Y de ahí llegó este símbolo hasta Europa. Entonces vean toda la historia que tiene un solo símbolo, el símbolo 0, que empieza con los sumerios en la investigación astronómica, que va a los babilónicos con la notación posicional, que llega hasta la India, llevado por Alejandro el Grande, por los griegos, llega hasta la India y regresa a Arabia, y por Arabia regresa a Europa ya como el símbolo que se va a utilizar para denotar la ausencia de números, ¿no? El número 0, el número base. Ahora, en notación matemática hay una cosa que es muy importante, que es la simetría, y hay algo que se llaman los principios cognitivos de esta escuela. Esta era una escuela psicológica que se llama la escuela de Gestalt, la escuela de la forma, donde decían la forma que se tiene por ejemplo, en figuras, implica cómo las vamos a entender, y hay varios principios que se llaman los principios de Gestalt. Por ejemplo, el principio de proximidad. Si ustedes ven estos puntos, no los agregan arbitrariamente, cognitivamente, sino los puntos más cercanos forman un clúster, ¿no? Forman una unidad. Hay el principio de similitud. Si tienen aquí los cuadrados y los triángulos, los cuadrados se identifican rápidamente como un grupo y los triángulos como otro grupo. Hay el principio de continuidad y hay el principio de simetría. Formas que son simétricas son más fáciles de identificar automáticamente. Y por eso el alfabeto, todos los alfabetos y especialmente el alfabeto latino, tiene muchas simetrías. Si ustedes ven las letras mayúsculas, hay una simetría rotacional en estas 3 letras. Las pueden rotar 180 grados y no pasa nada, es la misma letra. Es decir, hay 3 letras con simetría rotacional. Hay también simetría de reflexión vertical, reflexión de espejo vertical. Por ejemplo, todas estas letras que tienen la flecha amarilla tienen simetría vertical. Y eso implica, eso no es casual, eso tiene que ver con la forma en que reconocemos objetos. Se trata de hacer la lectura de las letras lo más fácil posible para la gente que está tratando de aprender a leer. Y al principio, cuando se desarrollaron estos alfabetos, solo una parte mínima de la población podía leer. Por eso las simetrías son importantes. Aquí la simetría de reflexión vertical. Hay simetrías también de rotación, pero que transforman una letra en otra letra. Por ejemplo, aquí la M en la W y la N en la Z con una rotación de 90 grados. Y hay también la simetría de reflexión vertical. Y estas son las letras que tienen simetría de reflexión vertical, con la letra roja.
Entonces pueden ver que prácticamente todas las letras que tienen aquí tienen alguna forma de simetría. Claro que hay excepciones, hay algunas letras que no tienen su forma simétrica, por ejemplo la P no tiene una simetría, pero rotaciones y variaciones de la P se utilizan para otros símbolos, ¿no? Para otro tipo de letras. Bueno, entonces las rotaciones son muy importantes. Ahora, ¿qué pasó en la historia de las matemáticas? Lo que pasó es que con la invención de la imprenta, imagínense que se acaba de inventar la imprenta de Gutenberg, no existe una notación matemática definida, todos los libros de álgebra son como lo que acaban de ver, simplemente como una novela, todo platicadito, sin símbolos matemáticos, y entonces los matemáticos empiezan a buscar símbolos, y los símbolos que encuentran son las letras del alfabeto. Pero esas letras del alfabeto se les puede dar otra utilidad. Y si empiezan a utilizar las simetrías, por ejemplo, de la U, pueden generar todos estos símbolos matemáticos. Estos símbolos matemáticos lo utilizan en la teoría de conjuntos. El símbolo de unión, el símbolo de intersección o de inclusión o de subconjuntos hacia la izquierda o hacia la derecha. Y aquí, en el caso particular de la U, ahí se utilizan todas las simetrías. Entonces hubo matemáticos cuando se empezó a desarrollar la teoría de conjuntos, especialmente en el siglo XIX. Después vamos a ver el caso de Giuseppe Peano, en donde empezaron simplemente a tomar lo que existía en la caja de tipos de la imprenta y empezaron a usar todas las rotaciones. Lo mismo con la T, que se utiliza hoy en día en matemáticas con todas estas acepciones. Este es el símbolo, lo que llaman el símbolo de último en una estructura organizada. Este es el símbolo para la transpuesta, para una matriz transpuesta. Este es el símbolo de aserción en la lógica, cuando quieren decir esto es un axioma o esto es una verdad. Este es el símbolo de aserción, y este también es un símbolo matemático. Y la B también tiene todas las rotaciones. Aquí lo pueden utilizar en lógica para la conjunción, la disyunción, y lo pueden utilizar para indicar que un número es menor o mayor que el otro. Entonces, la primera idea, si van a crear símbolos matemáticos, imagínense que están ustedes inventando el lenguaje de las matemáticas. La primera idea es tomar lo que ya existe, las letras mayúsculas, y empezarlas a rotar, empezar a utilizar sus diferentes formas, porque además son muy fáciles de identificar, porque estas simetrías son muy fáciles de identificar visualmente. Y eso lo han estudiado los psicólogos. Hay muchos estudios en donde le dejan ver a la gente nada más por unos microsegundos, unos cuantos microsegundos o milisegundos las imágenes, y después le preguntan qué vieron. Si hay simetrías en los símbolos, es más fácil reconocer los símbolos en el menor tiempo posible. Ahora, Giuseppe Peano es uno de los matemáticos más importantes para la notación matemática, porque Giuseppe Peano quería eliminar todas las palabras en las demostraciones matemáticas. Lo que quería Peano es tener un lenguaje matemático completo, de tal manera que no hubiera necesidad de utilizar el italiano, el italiano o el inglés o el español. Se podía expresar todo simplemente con símbolos matemáticos. Entonces escribió varios libros a fines del siglo XIX. Es la época en que se está finalizando la estructura del álgebra, se está algebraizando la matemática, como se dice. Entonces el análisis se algebraiza, la teoría de conjuntos se algebraiza, muchas otras partes de las matemáticas están adoptando una estructura algebraica, y Giuseppe Peano quería producir nuevos símbolos precisamente para esa algebraización de la matemática. Uno de los más importantes que creó es este, que ven aquí. Es el símbolo de existencia, existe. Aquí este es el primer texto en donde propuso utilizar este símbolo para denotar existencia. Y aquí ven lo que hizo, fue simplemente darle la vuelta a la letra E. Eso fue lo que hizo para generar el símbolo de existencia. No fue la única letra a la que le dio la vuelta, también le dio la vuelta a la C, y empezó a utilizar la C con todas sus rotaciones. Eso desgraciadamente para Peano no pegó. Ese tipo de rotaciones de C no fueron adoptadas por los matemáticos, pero esta rotación de la E sí que se sigue utilizando desde que Peano la introdujo a fines del siglo XIX. Ahora, este símbolo, el símbolo de para toda X, que utilizan, me imagino, todos los días, este símbolo
Este símbolo fue creado por este matemático alemán que se llama Gerhard Gentzen, que vivió de 1909 a 1945. Y lo que hizo Gentzen es que él se empezó a interesar mucho por la lógica. Había en esa época